Y nos acompaña ya el economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de la SUAY, además es analista económico. Economista Cordero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría que usted nos haga una lectura sobre estos temas que han generado, por supuesto, preocupación y tienen que ver con un recorte en los presupuestos para las universidades, escuelas politécnicas, universidades públicas y cofinanciadas. Pues empezó a circular hace algunos días un listado que efectivamente daba cuenta de que iba a haber una reducción de más de 200 millones. Luego esta publicación fue aclarada porque faltaba de incluir en estos montos otros que todavía estaban expectantes, entre ellos uno del que hablamos e hicimos referencia, que era los recursos que ingresan por autogestión. Sin embargo, es importante, le pudimos escuchar, por ejemplo, a la rectora de la Universidad de Cuenca, quien advertía que efectivamente hay una reducción en el presupuesto. En el caso de la Universidad de Cuenca se hablaba de alrededor de $1 millón que se sumaría a un recorte que ya se viene arrastrando por varios años para el 2022. Buenos días, economista, bienvenido. Buenos días, Rosana, buenos días a los amigos oyentes. Es recurrente el tema del presupuesto universitario cada vez que se presenta una proforma presupuestaria. Sin embargo, yo creo que para analizar correctamente el tema del presupuesto universitario, lo que habría que hacer es remitirnos a si el presupuesto elaborado por el Ejecutivo está o no enmarcado dentro de la ley. Y lo que podemos observar claramente es de que la proforma presupuestaria enviada al Congreso se enmarca dentro de lo que dice la ley, o las distintas normas legales que regulan la asignación de ingresos para el sistema universitario en general. En ese sentido, no hay, si cabe el término, incumplimiento del gobierno en la asignación de los recursos al sistema universitario, tanto público como particular que recibe asignaciones del Estado. Tanto así que si fuera de esta manera o si hubiera algún error, alguna intromisión del gobierno en la asignación de los recursos que por ley les corresponde al sistema universitario, sería seguramente la primera observación que hiciera la Asamblea. Esto como marco general. En segundo lugar, si analizamos las asignaciones que se hacen al sistema universitario de este año, aparentemente existe una disminución. Insisto, esta aparente disminución o esta asignación está dentro del marco de la ley. Es una aparente disminución porque hay rubros, si se analiza con detenimiento, en los cuales se incrementa. Por ejemplo, el valor total del FOPEDEUPO, que es el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario que más nutre de fondos a las universidades, tiene un ligero crecimiento con respecto a la proforma del 2021. Sin embargo, hay un cambio importante en el tema de la entrega de recursos por parte del Estado a las universidades en lo que tenía que ver con la devolución del IVA. Con las reformas últimas o las reformas a la ley respecto a cómo se devuelve el IVA a las universidades y a los GATS municipales y provinciales, ya no pasa esta devolución por el Ministerio de Finanzas, sino que automáticamente quienes tienen exenciones del IVA reciben esa exención en el momento de la compra, es decir, no pagan IVA. En este sentido, dentro del presupuesto ya no consta el valor que, por devolución del IVA, se hacía en años anteriores. Lo que estaría ocurriendo y lo que estaría compensando esta aparente reducción sería de que las universidades y también los GATS que tienen derecho a la exoneración del IVA no van a pagar por ese valor. Antes lo que ocurría es que se pagaba por el valor, por el IVA, y después se pedía la devolución al Ministerio de Finanzas, que era un trámite bastante engorroso. Entonces hay una forma por ahí diferente de ver el asunto. Ahora, en neto, puede ser que el valor recibido por las universidades sea un poco menor, pero se explica en parte por esto, y se explica también porque dentro del Fondo General de las Universidades Públicas entran a participar ya también algunas universidades y por lo tanto el valor de ese fondo tiene que ser repartido entre más entidades. Entonces, estas universidades son las emblemáticas del Estado ecuatoriano, que si no me equivoco son dos las que ya estarían, digamos, dentro de esta torta general del FOPEDEUPO, que es la Universidad de aquí de Azogues, la UNAE y la Universidad de Iquiam.
Y creo que las otras Creo dos, tanto IACHAS y de las artes, todavía no se incorporan. Claro, pero de todas maneras se van incorporando. Entonces, ese es un tema que se veía venir desde cuando se crearon estas universidades, hacía casi 6 a 8 años, y que lo que demanda y lo que exige es que realmente se haga una reforma integral de la asignación presupuestaria a las universidades, porque si el gobierno está cumpliendo con la ley, con lo que dice la norma, y hay más actores que participan dentro del reparto y muchas veces los ingresos, como por ejemplo la recaudación de IVA y de renta, es menor, entonces el presupuesto universitario en su conjunto va disminuyendo para cada entidad. Entonces, ahí lo correcto, creo yo, es que se trabaje en el tema auténtico de una autonomía financiera, de una autonomía económica para las universidades, con una reforma integral a las leyes que regulan el tema del origen de los fondos que van destinados a esas universidades. Porque si el gobierno no está incumpliendo la ley, el reclamo tendría que ser, oiga, deje de dar recursos a este sector y dé a las universidades. Pero ese es un tema que podría incluso salirse del marco legal en el cual se elabora el presupuesto general del Estado. Entonces, para mí la solución definitiva es que se trabaje nuevamente en una revisión, por ejemplo, del FOPEDEUPO, en una revisión de las normas que se establecieron en su momento cuando se eliminó la posibilidad de cobro diferenciado en las universidades públicas, el tema del Fondo para la Gratuidad que se llama, y el Fondo del Funcionamiento de las universidades. Ahí la solución definitiva, a mi criterio, es hacer una reforma legal integral a fin de que no tengamos cada año estos problemas que, insisto, no derivan de un incumplimiento de la ley, sino de que los fondos son cada vez más escasos. Digamos que no existe un recorte, o sea, no se podría utilizar ese término que ahora nos están recortando el presupuesto universitario, sino que depende, como usted manifiesta, de los ingresos que entran, en este caso, a los insumos que deben alimentar a las universidades, al FOPEDEUPO. Por ejemplo, el IVA. Si hay menos recaudación de IVA, eso implica que hay menos recursos para las universidades. Claro, y por ejemplo en el caso del IVA, no solamente que haya menos recaudación, sino que como ya el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, no va a recibir el IVA que pagan las entidades exoneradas, porque esa plata se queda ya directamente, no se le cobra a las universidades, el IVA recaudado es menor. Efectivamente, no creo yo que el término correcto sea un recorte. Claro, que si uno dice, el año pasado me dieron 100 y ahora me están dando 80, me recortaron. Sí, pero me dan menos no por mala voluntad, digamos así, del gobierno correspondiente, sino porque las circunstancias económicas y legales así lo establecen. Entonces, y entendiendo eso, yo creo que está claro cuál debe ser el reclamo, porque si le venden la idea de que el gobierno recortó el presupuesto, y reclamos al gobierno para que no recorte. Pero si se tiene claro que la disminución del presupuesto se origina en que los fondos que están en la ley ya no son suficientes, hay que reformar la ley para que los fondos sean suficientes. Ahora, economista, sin embargo, todo esto no deja de ser una preocupación, sobre todo para el sector público, que es el que acoge a la mayoría de estudiantes que buscan un cupo, y conocemos que son miles los que se están quedando fuera del sistema porque al no poder encontrar un cupo en una universidad pública, a un porcentaje altísimo se le dificulta además poder pagarse lo que representa la educación privada. Este no deja de ser también un serio inconveniente. Las universidades públicas se ven imposibilitadas de crecer, se ven imposibilitadas de ampliar el número de cupos para tener un mayor número de estudiantes que puedan a la final tener una carrera universitaria, y tampoco hay una respuesta, digamos así, quizás una respuesta más adecuada por parte del sector privado de la educación que permita a estos estudiantes que no lograron un cupo y que no tienen esas posibilidades poder ocupar uno de los cupos de las universidades privadas. Si yo no me equivoco, usted fue rector de la Universidad de la SUAY, por ejemplo, se intentó abrir varios tecnológicos, varias carreras a nivel tecnológico en la Universidad de la SUAY, pero por el número de estudiantes llegó a abrirse una o dos, no se cumplió con la propuesta general, y quizás esto no solo responde a que no hay estudiantes, porque vemos
que muchos estudiantes están quedándose fuera del sistema, sino que estos estudiantes no tienen, por ejemplo, las capacidades económicas para poder pagarse la educación en una universidad, en una institución privada. Bueno, como le decía, para contestar su inquietud en dos aspectos. Primero, justamente para poder garantizar que haya crecimiento en el sector público de educación, digamos así, es urgente esta reforma a las leyes que financian a las universidades de tal manera que se garantice un incremento anual de los ingresos que permita justamente que el sector público universitario pueda crecer cada año en función de la demanda. Y en segundo lugar, respecto al tema de las universidades particulares, indudablemente las universidades particulares que dan un servicio público son entidades sin fines de lucro, por lo tanto los costos o los valores que cobran deberían ser los valores adecuados para que les permita subsistir y tener un ligero crecimiento a las universidades. Como no tienen fines de lucro, por lo tanto se entendería que los costos los valores que cobran a los estudiantes son los adecuados de acuerdo con sus costos universitarios. Ahora, economista, dentro del perdone sistema... que le interrumpa, economista, aquí yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la educación básica y de bachillerato, el Ministerio de Educación establece techos, es decir, no se puede incrementar las pensiones más allá de tal o cual porcentaje en este año, y hay techos que tienen que ver con los costos. En el caso de las universidades, ¿hay algo similar o no? Sí, existe algo similar. Se creó en el año, al inicio del 2013, 2014, por ahí, el CES estableció lo que se llama un reglamento de aranceles para las universidades, justamente como reacción ante quejas de muchos estudiantes de que había crecimientos injustificados en el valor de los aranceles. Este es el reglamento que regula el tema de las pensiones, de los aranceles en general universitarios, y entiendo que las universidades en general están cumpliendo con eso porque obviamente existen muchas sanciones y en general el sistema universitario privado no ha crecido sus valores significativamente en general. Obviamente casos excepcionales o casos particulares los existen, habría que ver si lo hicieron saliéndose del reglamento o con qué mecanismo incrementaron el valor de las aranceles. ¿Cuál es la situación, economista, respecto de las universidades cofinanciadas y de las universidades privadas que recibían algunos recursos por parte del Estado, por ejemplo, para rubros destinados a becas? Pues, en el país existen en este momento 8, eran 9 universidades particulares que recibían asignaciones del Estado y que se quedaron establecidas en la Constitución del 2018. El fondo de los recursos que reciben estas universidades tienen que destinarlos exclusivamente a becas, a ayudas económicas, porque se entiende que la ayuda que hace el gobierno a estas universidades tiene que justamente colaborar con la función de la educación como servicio público. Entonces, estas 8 universidades reciben y entiendo que destinan a las becas de los estudiantes. El sistema de becas que cada una de las universidades tiene es diferente y los porcentajes de descuento que cada universidad tiene es diferente. Ahí, por ejemplo, lo que puede observarse es de que hay universidades que tienen becas en general para los estudiantes que pueden llegar hasta un 80%, pero hay otras universidades cuyo porcentaje de beca es muy reducido y no llega más allá del 40 o del 30% de beca o de descuento. Entonces, ahí sí hay cierta distorsión que entiendo se debe fundamentalmente a cómo se manejan los costos universitarios. Cada universidad debe tener su sistema de costos y cada universidad debe preocuparse de tener los menores costos posibles dentro de la función pública que cumple cada universidad, porque no nos olvidemos que las universidades particulares lo que están haciendo es un servicio público sin fines de lucro y por lo tanto deben también cuidar sus finanzas y que sus costos se mantengan dentro de los niveles o de los estándares que le permitan cobrar pensiones bajas.
Ahora, economista, todo esto nos lleva a un debate que quizás no se ha olvidado en estos últimos tiempos y que tiene que ver con el de la gratuidad de la educación superior. Recordamos hace algunos años, en el caso de la Universidad de Cuenca, se aplicaba un proceso de matrícula diferenciada que podríamos calificarle de alguna manera de exitoso porque permitía a quienes tenían las posibilidades hacer un pago de acuerdo a su economía, y esto a su vez contribuía para subsidiar, digamos así, a los estudiantes que no tenían recursos. ¿Este es un debate que considera usted debería retomarse? Bueno, hay dos elementos. O sea, en el caso de las universidades públicas, la Universidad de Cuenca era una de ellas que tenía un sistema de cobro a los estudiantes, pero con la Constitución del 2008, que declaró la gratuidad de la educación superior, del tercer nivel, las universidades públicas que cobraban algo a sus estudiantes tuvieron que dejar de hacerlo y están compensadas en parte por este fondo de gratuidad que hablamos al inicio de la entrevista. En el caso de las universidades particulares que reciben, y hablo del caso de la Universidad de la SUAY concretamente, donde en el tema financiero estuve yo prácticamente con el rectorado más de 15 años, la universidad tenía un sistema de pensión diferenciada para otorgar las becas, porque el propósito era que esta pensión diferenciada, dentro del concepto de servicio público y servicio social que teníamos en la Universidad de la SUAY, grave lo menos posible al estudiante de acuerdo al colegio de procedencia, es decir, el estudiante que ya tenía un cierto ritmo de gasto del colegio y que su familia más o menos podía solventar o financiar ese gasto. De acuerdo con ese criterio se establecía la pensión diferenciada para que el gasto que los estudiantes tengan que hacer en la universidad, entendiendo que obviamente no es lo mismo que un costo de colegio, pero que no sea significativamente diferente, que puede desalentar o que puede alejar de las aulas universitarias. Entonces el sistema de pensión diferenciada que existía en la Universidad de la SUAY, no sé, creo que en este momento ya no lo hay, justamente tenía un propósito y una visión fundamentalmente social y de servicio público, porque era el mecanismo a través del cual se cobraba o se daba las becas a los estudiantes en función de su situación económica y permitía a su vez que aquellos estudiantes de mayores ingresos que pagaban obviamente un poco más del costo universitario sean los que indirectamente también ayuden a financiar a los estudiantes de menores recursos. Ahora, economista, efectivamente en la Universidad de la SUAY, al ser una universidad privada, contaba con un proceso de matrícula diferenciada que hoy se ha eliminado, conocemos, entendemos que ya no existe. Quizás usted pueda dar alguna explicación de por qué se tomó esta decisión, aunque no estuvo, por supuesto, en sus manos, pero la Universidad de la SUAY, fuera de esta matrícula diferenciada, se ha convertido en una de las más caras acá en el sur del país, acá en la ciudad de Cuenca, con un promedio de $2,600 de pensión por semestre y cerca de $200, un poco más de $190 en lo que tiene que ver a matrícula, cuando el promedio en otras universidades, hablamos de la Universidad Politécnica Salesiana, hablamos de la Universidad Católica de Cuenca, es menor, está entre los $1,600, $1,700 y los $1,900. Bueno, hablemos de un promedio de 1,800 frente a 2,600 que tendría en este caso la Universidad de la SUAY, y sin esta matrícula diferenciada a la que usted hizo referencia, que de alguna manera hubiese permitido que haya un mayor número de estudiantes que puedan ingresar al sistema de la educación superior, que no encontraron un cupo en las universidades públicas. Incluso dialogábamos hace unos días con una de las candidatas al rectorado de la Universidad de la SUAY, está viviendo un proceso electoral, y ella decía que se ha perdido más o menos un promedio de 300 estudiantes por año. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, en principio, como había señalado en alguna otra ocasión, yo estoy fuera de la Universidad de la SUAY ya prácticamente 4 años como docente jubilado. No estoy al tanto de los detalles internos y cómo se maneja. Entiendo, lo que conozco sí es que se ha eliminado el sistema de pensión diferenciada y que los valores de este momento que se cobran a los estudiantes en general, incluido algunos con el descuento o con la beca correspondiente, pues han subido considerablemente con respecto a lo que era antes. La Universidad de la SUAY se había caracterizado por ser una universidad que, sin perder su sistema de calidad académica,
era una de las universidades de menores costos que teníamos, al menos dentro de las universidades particulares en la ciudad de Cuenca. Creo que éramos la más barata, similar tal vez a la UPS, pero lamentablemente, de lo que tengo conocimiento, de lo que me he informado, este rato los costos son bastante elevados. Yo creo que habría que revisarlo, pero insisto, no tengo datos, no estoy metido dentro de la vida universitaria, pero si es que los valores han subido en cuanto a los costos universitarios, a los costos que pagan los estudiantes, habrá que hacer una revisión exactamente del gasto universitario. A lo mejor por ahí habría que revisar cuánto cuesta un estudiante y cuánto costaba la Universidad de la SUAY un estudiante antes. A lo mejor si los gastos se han elevado, si hay inversiones a lo mejor que no son justificadas, si hay un aumento en el número de profesores, de trabajadores. Es decir, igual que lo que pasa en cualquier empresa o en cualquier institución, si se eleva el gasto no necesario, se van a elevar los costos. Y eso a lo mejor puede ser lo que está traduciéndose en un incremento en los valores que cobran las universidades. Insisto, no sé exactamente cuál será la realidad, estoy fuera de ella, pero el sistema de pensión diferenciada permitía a la universidad dar el servicio público que nosotros como universidad siempre habíamos dado, y permitía también que la universidad funcione financieramente de manera adecuada. Obviamente controlando los gastos, haciendo las inversiones que podíamos financiarlos, creciendo de la manera en que teníamos un financiamiento e incluso generando un fondo de ahorro. La universidad generó un fondo de ahorro que iba a servir fundamentalmente para pagar los beneficios laborales cuando las personas se jubilaban. Y a pesar de todo esto, es decir, a pesar de tener una alta calidad académica, a pesar de generar ahorro, obviamente controlando gastos, se podía tener un sistema de pensión diferenciada y un sistema de becas adecuado. Economista, como decíamos hace un momento, la Universidad de la SUAY está viviendo en este momento un proceso electoral. Tal vez algún comentario suyo al respecto, como ex rector, como parte de la comunidad de esta universidad, de la cual fue parte por muchos años. Como ex profesor, ex autoridad de la Universidad de la SUAY, yo deseo el mayor de los éxitos en este proceso electoral. Entiendo que es un proceso que está dándose un tiempo de manera casi inmediata, y esperemos que la universidad escoja el mejor camino para que la universidad no pierda la tradición de ese alto nivel académico, de ese servicio social, de ese referente de la educación, no solamente regional, sino nacional, que siempre ha tenido y que continúe por esa línea. Bien, queremos agradecer al economista Carlos Cordero, es rector de la Universidad de la SUAY, analista económico.